¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a retomar el tema de las comunidades originarias de Whisky Lucan, dándole seguimiento a la cápsula que grabamos apenas hace unos días. Y hoy vamos a hacer un breve análisis sobre la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y pueblos afroamericanos. Aunque déjenme decirle que vamos a hacer énfasis solamente a las comunidades indígenas. Y para hablar de este tema, pues quiero agradecerle a nuestra invitada, es una invitada que me recomendó la profesora Cetina de aquí de Whisky Lucan, y es Carmen Chinas. Carmen Chinas es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Latinoamericanos, licenciada en Derecho. Tiene postdoctorado en el Interinstitucional de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Es investigadora de la Universidad de Guadalajara en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en nivel uno y tiene como líneas de investigación temas de derechos humanos, género, prevención de las violencias. Carmen, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y de verdad, creo que va a ser muy, ilustrativo para nosotros este tema. Muchas gracias, Francisco, y también muchas gracias a Whisky 360, pues por este espacio y oportunidad de conversar y de dialogar sobre un tema que sin duda es trascendente para la vida pública y política de este país. Gracias, Carmen. Mira, como ya lo has dicho, por demás es un tema interesante. Ha estado en el dominio público y en todos los medios de comunicación el tema de las reformas constitucionales y definitivamente la que ha llamado más la atención por la parte mediática es la reforma constitucional al Poder Judicial. Sin embargo, hay un paquete de reformas entre las que destaca para nosotros en este momento y de particular interés en Whisky Lucan es la reforma constitucional al artículo segundo relativa a las comunidades indígenas. Entonces, para ir abriendo el tema, Carmen, yo quisiera comentarte que dentro del colectivo, pues muchos nos hemos, que hemos seguido la historia de las comunidades originarias y cómo han sido incorporadas a la parte constitucional, pues tenemos como referente el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 1 de enero de 1994. Y pareciera que eso fue lo que detonó y visibilizó el tema de las comunidades y de los pueblos indígenas en México. Pero creo que no necesariamente empezó ahí, ¿no? ¿Nos pudieras tú ilustrar un poco más de cómo es que hemos llegado históricamente hasta este momento de esta reforma constitucional? Claro, sin duda el levantamiento zapatista alertó muchas conciencias de la necesidad de pues que los pueblos indígenas pudieran avanzar en una situación de pobreza, marginación, exclusión que tenían ya particularmente pues con todo esto que sucedió a partir de la llegada del modelo económico neoliberal en los ochentas en el país. Pero yo creo que sin duda es el siglo XX en donde van a discutirse en distintos momentos, pues la necesidad de incorporar a los pueblos indígenas en la vida pública nacional y reconocerles. Quizá podríamos ir inclusive, por ejemplo, hasta el programa del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón, que tiene en 1906 todo un apartado sobre los pueblos indígenas, o la Convención de Aguascalientes en 1914 también lo menciona. Con el cardenismo tenemos acciones concretas como casas de estudiantes para jóvenes originarios de comunidades indígenas. Y bueno, ahí encontramos pues en la construcción del Estado-Nación mexicano la necesidad de reconocernos quiénes somos y nuestra identidad, que no es nada sencillo, y menos viniendo de un pasado colonial, ¿no? 300 años sometidos, colonizados por España, pues también esa colonización no solamente es respecto de nuestra soberanía o independencia, sino también de nuestra identidad. Quiénes éramos antes de la llegada de los españoles, cómo nos convertimos por la fuerza en una nación mestiza y cómo desde España se pretendió borrar nuestro pasado indígena y ha sido una lucha del pueblo mexicano por reivindicar nuestro origen, nuestra historia y una historia viva, porque hay comunidades que no sucumbieron ante la conquista, ante la colonización y bueno, creo que en ese sentido
ha sido una lucha permanente. Quizá podríamos hablar en el pasado más reciente, antes del levantamiento zapatista, que por supuesto visibiliza esta problemática de los pueblos en nuestro país, de un convenio muy importante que fue el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto fue en 1991. En este convenio, pues se va a hablar de la situación de discriminación, exclusión y de los abusos de carácter laboral principalmente que se vivían por los pueblos, le llama pueblos indígenas y tribales el convenio, y este convenio es ratificado por México. Eso implica pues que en la legislación nacional también se consideren medidas de protección hacia una población vulnerada históricamente. Con el levantamiento zapatista y los acuerdos de San Andrés, pues va a terminar de hacerse una serie de acuerdos por parte del gobierno mexicano para que esto que ya se incluía en la Constitución como el reconocimiento a los pueblos indígenas pudiera también traducirse en acciones o políticas de gobierno. Y bueno, es hasta ahora, con la administración actual saliente, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se retoma el tema. Pero a mí me parece importante señalar que se retoma a través de una consulta pública, que esto, bueno, no es tan sencillo de implementar por parte de los gobernantes, estar dispuestos a escuchar, a hacer diálogos, a reflexionar con las personas afectadas qué es lo que debe ser cambiado, pues no siempre sucede. En este caso, antes de presentarse la iniciativa de la reforma constitucional sobre los pueblos indígenas, se hace una consulta bastante extensa. Obviamente, pues que en estas consultas es inevitable que a lo mejor no todos los sectores participen, pero sí hay diálogos regionales, hay consulta con expertos, hay organizaciones que representan a los pueblos indígenas que van a participar de este diagnóstico y además de hacer notar a la Presidencia de la República qué es lo que requiere ser cambiado. Como producto de esta discusión, consulta que duró más o menos 3 años, es que se hace la iniciativa de decreto, bueno, hoy ya legal, que refiere a la reforma constitucional sobre los pueblos indígenas y afromexicanos y que lleva a un ajuste del artículo 2 y otras disposiciones jurídico-constitucionales. Yo creo que entonces es una historia de una lucha muy larga, una lucha histórica que tiene que ver pues con la exigencia de los pueblos indígenas para ser reconocidos en plenos derechos y que bueno, en ese sentido el protagonismo lo han llevado pues los pueblos al ser insistentes en que el Estado mexicano deba reconocerles como son, ¿no? Con sus derechos plenos y el reconocimiento también de sus autonomías. Gracias, Carmen. Mira, yo he leído un poco el dictamen de la reforma, el propio decreto que se publicó el 30 de septiembre ya en el Diario Oficial de la Federación. Y desde mi punto de vista muy particular, yo considero que la reforma tiene una parte medular que tiene que ver con que las comunidades y pueblos indígenas hoy son sujetos de derecho y hasta antes de esta reforma eran solamente objetos de derecho. Entonces, yo quisiera que nos ayudaras a entender esa gran diferencia entre ser objeto de derecho y sujeto de derecho, porque creo que eso cambia radicalmente las circunstancias de los pueblos originarios. Sí, por supuesto, pues es una diferencia profunda, una diferencia que podríamos decir hasta filosófica, pero es un salto cualitativo que debe traducirse en acciones y políticas públicas y de gobierno. La conceptualización, el ser titulares, por ejemplo, como sujetos de derecho, implica pues que las instituciones y el Estado deben proteger, ¿no? Preservar, garantizar sus usos y costumbres, llamados así o sus formas de organización interna. Pero en este caso, el salto, digamos, de calidad tiene que ver con que no solamente son tutela, objetos de tutela del Estado y sus instituciones, sino ahora con el reconocimiento de ser sujetos de derecho, se convierte en la capacidad de ser titular de esos derechos y obligaciones. Cuando decimos que son objetos de derecho, se refiere a que son o deben estar bajo la protección, tutela y asistencia de las normas, las políticas, las acciones de gobierno, pero cuando decimos que son sujetos de derecho, aquí implica la capacidad.
una capacidad plena para ejercer por sí mismos los derechos y establecer, en todo caso, un marco de diálogo y respeto con las autoridades mexicanas. En ese sentido, el que sean sujetos de derecho también debe de llevarnos a fortalecer, por ejemplo, su libre determinación y autonomía para sus formas de organización y gobierno de carácter local, la jurisdicción indígena, porque hoy se habla ya no de usos y costumbres, sino de sistemas normativos y todo lo que en cada una de las poblaciones se tenga como preceptos para su organización interna o la jurisdicción indígena, digamos. También se fortalece la autonomía con relación a su patrimonio cultural, los modelos educativos. Es decir, que esto va a impactar necesariamente pues en la manera en cómo conciben su organización, pero también cómo se ejercen las prácticas sociales y entonces se deja de estar bajo la tutela, digamos así, del Estado, sus instituciones y el gobierno para convertirse en protagonistas de las decisiones que se deben tomar y que se les afectan. Entonces, pues ahora en este diálogo con las autoridades podrán libremente, como lo han hecho, nombrar y elegir sus autoridades, pero también que sus actos y sus decisiones tengan un pleno valor jurídico, que puedan involucrarse incluso en acciones como de servicios, obras para beneficios comunitarios, el que se les puedan hacer llegar recursos, inclusive cómo manejar su forma de recaudación, si es que eso sucede, ¿no? Que si hay cuotas de recuperación en su comunidad, pues esto cómo se ejerce de forma libre desde sus propias decisiones y pues claro, en todo sentido que puedan tomar parte de las decisiones y ya no solo que sean como imposiciones desde las políticas públicas, sino actos autónomos que puedan, en diálogo con las autoridades, darles este derecho a decidir y dialogar sobre lo que va a suceder ahora con todos estos cambios y ajustes. Creo que es súper importante ese cambio, o sea, pasar de ser objeto de la tutela a ser sujetos protagonistas de sus derechos y el ejercicio de sus instituciones en diálogo con las autoridades federales, estatales y municipales. No, sin duda, esto que señales es un gran logro para las comunidades originarias y los pueblos afromexicanos, porque después de tantos siglos, hoy finalmente tienen ese reconocimiento como sujetos de derecho. Ahora, viene una parte muy importante hacia adelante, que es la implementación prácticamente de la reforma constitucional, porque y como bien lo señalas, aquí viene la parte del diálogo con los 3 niveles de gobierno. No basta solamente que esta reforma, pues, esté publicada en el Diario Oficial de la Federación. Viene un proceso de implementación, un proceso de mucho trabajo y de organización, incluso de los propios pueblos indígenas y de las comunidades afromexicanas, para poder materializar la reforma constitucional. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los retos y lo que deberían de estar, pensando hacer en adelante estas comunidades para que, pues, realmente, esto que se acaba de autorizar de ya en nuestra Constitución, pues, se vuelva una realidad en los pueblos mexicanos, en los pueblos originarios? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sin duda aquí viene una de las partes más difíciles, ¿no? ¿Cómo pasamos de la ley a que realmente suceda? A que haya, por ejemplo, una institución o una instancia que deba organizarse de instrumentar o implementar, de hacer estos diálogos, a que existan diseños de políticas públicas en cada uno de los ámbitos de acción que se priorizaron y que, por supuesto, esto tenga un recurso económico, un personal, una infraestructura que permita que esto realmente se desarrolle en la práctica. A mí me gustaría comentar también brevemente cuáles son esos ámbitos de acción, porque sin duda estos ámbitos van a requerir de un desglose o implementación específica. Por ejemplo, cuando se habla pues de libre determinación y autonomía, se hace énfasis en las formas de gobierno y de organización social y en la jurisdicción indígena o en esto que son sus saberes expresados a través
del ejercicio normativo, ¿no? Pero también en otros elementos que sin duda requieren de un desarrollo importante para que puedan materializarse. Me refiero, por ejemplo, a la capacidad también de incidir en la toma de decisiones respecto del patrimonio cultural, la lengua y la propiedad intelectual colectiva, que esto, pues ya ha habido muchas denuncias de la apropiación, por ejemplo, de diseños, de artesanías, que luego se comercializan y no hay manera de defenderlos porque no constituyen un registro de intelectual de la propiedad colectiva que tendrían en todo caso estos pueblos, y eso es algo que ya ha sido muy visible. También otro elemento que me parece sumamente valioso es la forma de participación en la construcción de los modelos educativos que resulten idóneos a su propia idiosincrasia, por supuesto, dentro del programa educativo nacional, pero que sí se les permita tomar decisiones respecto de la enseñanza pública y cuáles son las líneas para ejercerla. Igualmente de la medicina tradicional, el reconocimiento de las médicas y médicos tradicionales, de la partería, de otras formas, pues, de atención de la salud más holística, que a lo mejor no son de la misma manera que la medicina occidental, cómo complementarla para que la población tome sus propias decisiones también en este sentido, y sobre el manejo y el derecho que tienen a las tierras. A las mujeres, darles también la posibilidad de tener tierra, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres indígenas, no solamente de linaje masculino o paterno, sea la forma de distribución tradicional, sino que también las mujeres tengan formas de acceder al ejercicio del derecho a la tierra y al trabajo, que esto significa la protección de sus lugares sagrados, que, bueno, tristemente ha habido situaciones en donde son despojados por cacicazgos locales o por incluso industrias transnacionales. ¿Cómo hacemos para proteger sus tierras? Y el derecho a la consulta y al consentimiento libre e informado y otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación, canales que puedan ser autónomos y manejarse como radio comunitaria y otras maneras que ayuden pues a la difusión de lo que se está haciendo y también a preservar la identidad y la cultura. O sea, son como muchos ejes de trabajo. Ahora lo que toca es desarrollar los mecanismos o las políticas públicas para que cada uno de esos ejes de trabajo pueda ser implementado, y todo esto en un diálogo permanente y en acuerdo con las autoridades. Seguramente será un proceso complejo, pero tenemos ahora un marco legal que lo permite, y pues ahora echar a andar todo este andamiaje institucional para que en verdad se hagan efecto. Y creo que ahí sí o sí pasa pues por la organización de las comunidades, porque digamos tenemos un ente abstracto, ¿no? El Estado o el gobierno. Pero entonces, ¿cómo le digo a ese ente gobierno que acá estoy y que yo requiero de que este marco protector que me da ahora la Constitución y las leyes reglamentarias, pues se traduzca en mi municipio, en mi comunidad, en mi espacio? Entonces, seguramente es esta acción que siempre han hecho los pueblos indígenas de organizarse, de resistir y de exigir, lo que va a dar la pauta también para que las autoridades puedan hacer su trabajo. Entonces, tenemos que pasar del enunciado jurídico a la reglamentación, al ejercicio de las políticas públicas, y para que esto pase se requiere el personal adecuado y el recurso económico suficiente, así como la infraestructura. De lo contrario, sin presupuesto y sin personal, pues se queda como un discurso normativo que pues ahí está, pero que no se ejerce en la práctica. Creo que esto va a ser fundamental. ¿Cuánto presupuesto se invierte en la atención prioritaria de estos ejes estratégicos que se han trazado? Y luego también cómo colaboramos con las comunidades para ir midiendo o monitoreando los avances y los resultados en el mediano y corto y después, claro, a largo plazo. Pero también es importante. Normalmente cuando se emprende un proyecto o una política pública, pues son como tres pasos: el diagnóstico, la implementación como tal y el monitoreo y evaluación. Y luego se deja a los actores o los protagonistas fuera de esto cuando se diseñan desde la burocracia y el escritorio. Aquí no puede pasar. Aquí los pueblos y las comunidades tienen que participar en todo, en el proceso de diagnóstico, en el sentido de identificar la problemática más compleja que se enfrenta en ese espacio territorial específico,
qué acciones son las necesarias de todos estos ejes que se están presentando, pues cuáles podemos priorizar y después monitorear cómo vamos avanzando y qué resultados están dando. Creo que ese sería pues el camino ahora a esperar y que las comunidades asuman pues este protagonismo, ¿no? De querer participar y querer decidir también es sumamente clave para que pueda funcionar. Sí, claramente lo dices. Durante muchos años el sistema político y económico ha tratado de invisibilizarnos, invisibilizar a las comunidades originarias. Y ahora creo que la obligación de los pueblos originarios es de autovisibilizarse, de aprovechar estas herramientas que da el Estado y la Federación para, para hacer su propia visualización, para, como bien dices, levantar la mano y decir, aquí estamos. O sea, no basta con que se nos reconozca, sino que hay que ejercerlo como un derecho. Básicamente, ahora el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas es quien está, pues, como a la cabeza de esto. Hay un padrón nacional de pueblos y comunidades, y creo que el gran paso que deben de dar las comunidades, y hablo particularmente de aquí de Whisky Lucan, es trabajar, organizarse para irse incorporando, a la vida pública en este nuevo esquema de la reforma constitucional. O sea, no quedarnos en el abandono y decir: "Ah, bueno, que venga hasta que venga el gobierno y me pida y me busque", no. Yo creo que debemos ser proactivos como comunidades y generar, espacios de trabajo y de diálogo, y ir por delante y visibilizarnos. O sea, justamente lo que trataron de volvernos invisibles, hoy debemos hacer lo contrario, debemos ser visibles en todo momento, ¿no, Carmen? Así es, para que el cambio suceda, se parte necesariamente de la organización y el protagonismo de las comunidades. O sea, no podemos como hacer una espera pasiva de que, bueno, ahora van a arreglar las carreteras. Ay, pues a ver cuándo le toca, ¿no? Acá en esos planes y programas, en esos presupuestos etiquetados, en eso que va a pasar en 1, 2, 3 años. No, primero es que asegurarnos que nuestra comunidad esté reconocida como pueblo originario, porque a veces en ese padrón hay muchas exclusiones indebidas o ni siquiera se ha hecho notar, pues, que hay una comunidad organizada de esa manera. Apelar a la organización, a la toma de decisiones en sus asambleas, a lo que se llaman sistemas normativos, que son, pues, como todas estas maneras de autoorganización y autonomía que se tienen, que realmente se pongan a andar, hacer una costumbre la asamblea y la consulta pública, la decisión colectiva, que esto necesariamente va a ser la pauta para exigir a las autoridades que implementen en específico las acciones que se derivan de estos acuerdos constitucionales. Es decir, sí, seguramente habrá acciones generales, pero si nosotros de verdad pensamos en el protagonismo que ahora tienen como sujetos de derecho, esto implica un accionar colectivo, una visibilización pública y una toma de decisiones que se convierta en, pues en costumbre permanente el ejercer de esta manera la titularidad de sus derechos para que las autoridades puedan atenderles a la brevedad posible. Creo que eso es súper importante y algunos llaman eso el empoderamiento, aunque a lo mejor es una palabra muy polémica porque las comunidades siempre han tenido una tradición de organización y de lucha, pero bueno, ahora se trata de hacerse visibles, hacer notar, hacer que la voz llegue ante quien deba llegar y pedir prioridad en los ejes que se han trazado, pues cuáles corresponden a la comunidad como prioritarios. En eso va la idea, pues, de que sean sujetos de derecho y ya no solo objeto de tutela de las instituciones y las políticas públicas. No, sin más, es un tema apasionante que seguramente va a estar en la agenda política y social de nuestro país, y creo que es responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas darle seguimiento, y sobre todo a aquellos que están inmersos en una comunidad originaria, en un pueblo indígena o una comunidad afromexicana, pues ser protagonistas, ¿no? No ser sujetos, no vale que te nombren sujeto de derechos si eres un sujeto pasivo. O sea, tendrás que ser un sujeto activo para que pues todo lo que hoy nos beneficia con esta reforma se vuelve una realidad. Pues no tengo más que agradecerte, Carmen. La verdad es que es un tema que da para mucho, para mucho. Ojalá nos puedas regalar un poco más de tiempo en unas futuras charlas con otros temas que seguramente tú dominas muy bien, sobre todo temas de género, de violencia. Y pues agradecerte y no sé si quieras despedirte del programa.
Sí, no, pues muchísimas gracias por el espacio. Es también un honor para mí compartir pues estas reflexiones y pues seguramente hay mucho trabajo por hacer, pero lo importante es que la comunidad, la población, la ciudadanía se asuma con este protagonismo, ¿no? Que seamos capaces como colectivos de organizarnos y en función de ello pues también ser partícipes del cambio y la transformación que México necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Gracias.